Muy bien, muy bien. Pues nos ponemos cómodos. Este es un tiempo para poder continuar viendo acerca de los nombres de nuestro Dios. Quiero explicar un poquito, porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué Dios tiene varios nombres o varios títulos? Y bueno, pues es que Dios es grande, 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 muy grande, que no lo podemos describir de una forma. Quiero explicarlo de esta manera. Aquí hay, voy a usar un varón, Arturo, por ejemplo, que cumple años. Arturo, por ejemplo, él puede pararse aquí y él se puede dar a conocer como hijo, porque él es hijo, tiene, bueno, todos tenemos papá o mamá o lo tuvimos. Entonces él se da a conocer como su papel de hijo, pero él también es esposo. Y cuando es necesario que él se exprese, se dé a conocer como esposo, él lo hace. Pero Arturo también es alguien que tiene su trabajo, su profesión. Entonces en su trabajo, él va a hacer cosas que tienen que ver con su trabajo. Arturo también es padre. Entonces, en ocasiones, él va a manifestarse y tener esa relación con su hijo Arturito, porque así es necesario. Así que esto nos da una idea de por qué Dios lo conocemos como nuestro proveedor, lo conocemos como nuestro pastor, como nuestra victoria. Vimos hace 8 días el Dios que me ve. El día de hoy vamos a ver uno de los nombres de Él, que es el Señor de los ejércitos. Yo creo que lo has escuchado, o Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Entonces, cada nombre de Dios expresa algo de su naturaleza. Jehová de los ejércitos o Yahvé Sabaoth quiere decir que es el Dios del universo, Señor de los ejércitos celestiales. Este primer título lo vemos allá en primer libro de Samuel, donde vamos a estar basando este mensaje, y estaremos viendo entonces a Dios, el único Dios del universo, es el Todopoderoso. Y vamos a empezar en primer libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 3, donde nos dice que aquel hombre, está hablando de un hombre llamado Elcana, y dice que aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios. ¿A quién dice? Al Señor de los ejércitos. Mientras había otros que ofrecían a otros dioses que no oyen, que no ven, o que se llaman dioses, pero que no son dioses, que no caminan, que no pueden hacer alguna cosa, él ofrecía, él adoraba y ofrecía sacrificios. Así era en su época, el ofrecer esos animalitos como sacrificio, donde podía comer el sacerdote, y en algún tipo de ofrenda también podía comer la familia. O sea, se ofrecía a Dios
pero parte lo comía, era el sostenimiento del sacerdote, y en algunos casos, como la ofrenda de paz, era algo donde también los que iban a adorar podían participar de ese alimento. Él ofrecía esto que es adorar y sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Ahí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes del Señor. Y uno preguntaba, ¿y por qué está diciendo que ahí estaban estos dos hijos de Elí? Los hijos de Elí no tenían buena reputación. Ellos, como ministros, como sacerdotes, no estaban haciendo bien las cosas, vivían de una forma desordenada. Pero lo que hace ver aquí que Elcana no se fijaba en lo que ellos eran, sino lo que él hacía era ser responsable, y lo que le correspondía hacer, él lo hacía. Él no decía, no, yo no voy porque pues el lugar es de esta forma, o las personas que ministran no lo hacen bien. Él cumplía con su deber, y cada año que era este momento de ir a adorar, ellos iban. Y entonces en el versículo 4 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. El asunto de esta familia es que Elcana, aunque en el principio no era así, pero el desorden de una vida sin estar totalmente entregado a Dios, él tenía dos mujeres. No le vamos a preguntar por qué, pero él tenía sus razones, y esto dice que se ofrecía el sacrificio, y como podían comer de ese sacrificio, dice, daba porciones a Penina. Penina era el nombre de una de sus mujeres, y a todos sus hijos e hijas. Era la familia, era la esposa, los hijos. Pero ahora nos encontramos, vamos a ver a cuatro cosas que encontramos aquí acerca de Ana. Pero todo esto viéndolo desde esta idea de que Elcana, aunque no era perfecto, él era un hombre que tenía respeto a Dios y promovía que la familia buscara a Dios, y lo hacía con el Dios único, el Dios del universo. Entonces era a Jehová de los ejércitos. A él le ofrecían esos sacrificios y esa adoración. Y lo que nos dice en el versículo 2, primeramente, es que Ana no tenía hijos. Pero todo lo que vamos a ver acerca de Ana, lo vamos a ver desde este punto de vista, que Ana no se dio por vencida en base o según su situación en que se encontraba, porque esa influencia en que uno puede concebir a Jehová como Jehová de los ejércitos, como el Señor de los ejércitos, como el Dios del universo, aquel que tiene todo el poder y todos los recursos. ¿Cuál es tu concepto que tienes acerca de Dios? O sea, ¿de qué tamaño estás concibiendo a Dios? Tal vez dices, sí, Dios chiquito, de ese tamaño, lo puedo andar trayendo aquí una foto de Él en mi cartera, o lo tengo en tal lugar. ¿Cuál es tu idea de Dios? Lo que le ayudó a Ana, a pesar de su condición, es que ella podía ver a ese Dios todopoderoso, a ese Dios
Y lo que dice en el versículo 2, Ana no tenía hijos, dice, y tenía dos mujeres, hablando de Cana. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos, pero ¿por qué estamos hablando en un contexto de familia? Tal vez podríamos decir, vamos a hablar de Jehová de los ejércitos, así cuando está David y Goliat, y entonces, o cuando está el ejército de Israel, o con el ejército de Asiria. Sí, también en esos momentos se usa este término, pero se habla cuando hay un momento de lucha, de guerra, de conflictos, y eso es lo que sucede muchas veces en nosotros, en nuestra familia, porque tenemos una limitación, estamos en una condición. ¿Cuál era la condición de Ana? Ana no tenía hijos. Eso era su situación, que dice que pero Ana no los tenía. Hay una comparación, mientras una sí tiene, y tiene hijos, y tiene hijas, está la otra mujer que no tiene hijos. Ella solamente veía a los hijos de otros y decía, si yo tuviera uno, así sería de esa edad, esto haría también. Pero ella no sabía lo que es tener en su vientre un hijo, abrazarlo y todo lo que implica. Y dice en el versículo 5, aunque a Ana le daba una porción, él la amaba a pesar de que el Señor a pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Está hablando de ese sacrificio que el Cana decía a Penina y a sus hijos, aquí está la parte, aquí está la porción, y luego venía con Ana, y en otra versión habla de que era una parte selecta, una parte escogida, porque la amaba. Pero hace el énfasis de que aunque no tenía hijos, estamos leyendo unos 2 versículos y ya en ese momento nos está diciendo en 2 ocasiones que Ana no tenía hijos, pero si leemos en versículo 6 nos está subrayando lo mismo. Dice, pero su rival la irritaba continuamente para humillarla, porque el Señor había cerrado su matriz. En 3 versículos es como cuando nosotros nos ponemos a platicar de una persona y en una breve conversación se está haciendo énfasis de esa persona, de su limitación, de su condición en que se encuentra. Y saben ustedes que todos nosotros a veces nos encontramos en una condición donde estamos en desventaja con los demás, donde los otros tienen y nosotros no tenemos. Puede ser algo que es físico, nuestra personalidad, nuestro carácter, o en alguna otra área donde también nos encontramos en una condición que no es cómoda, que no es favorable, y que si yo te preguntara qué es lo que tú quieres pedirle al Señor, que lo traes desde tiempo atrás y le has estado diciendo, Dios, es que yo lo necesito, es que yo quiero, a mí me gustaría, tú sabes cuánto deseo. Pero Ana tenía su rival, dice el versículo 6, pero su rival la irritaba continuamente para humillarla. Lo que hace normalmente el enemigo a través de circunstancias, o en este caso a través de una persona, es ponerte a alguien que en lugar de levantarte,
su propósito es humillarte, tirarte, y entonces dice nuevamente que la condición era porque el Señor había cerrado su matriz. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. En el versículo 7 dice, así hacía cada año. ¿Quién? Penina. No es que pues lo hizo una vez y pues ya se sintió mal Penina y dijo, no, pues perdóname, ya me voy a tranquilizar. Cada vez que venía ese tiempo de ir a adorar a Dios y de ofrecer el sacrificio, dice, así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. Pues era una religiosa por cumplir, por obedecer, pero en el camino iba diciéndole cosas que la humillaban. Dice, ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿A alguien le ha pasado eso? Que tienes a alguien que te está dando y te hace llorar, te irrita, te menosprecia, te hace llorar. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, fíjense que cuando nosotros no comprendemos a una persona, cuando nosotros los seres humanos no podemos satisfacer, normalmente hacemos preguntas que pues no ayudan tanto. Dice, le hace 4 preguntas y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo más para ti mejor que 10 hijos? Elcana, desde su punto de vista, Ana, ¿estás bien? ¿Tienes todo? Yo te doy, me tienes a mí, no hace falta más. Pero en el fondo, Ana tenía una gran necesidad. Pasamos al punto número 2, donde vemos que Ana se levanta y ora. Porque estamos siguiendo pasos, o vamos a ver estos pasos que Ana siguió en base a un entendimiento de que Dios no es un Dios limitado, sino un Dios todopoderoso que tiene todos los recursos y que Él puede hacer cosas que nosotros no imaginamos, y que hay gente que por tener un concepto equivocado de quién es Dios, de cómo es Dios, se limita y entonces no se atreve más que quedarse en esa condición de estar enojada, sentirse menospreciada y llorando. Y se vale llorar, y ella lloró abundantemente, pero tiene que haber un momento en el que nosotros tenemos que decidir, o nos quedamos en esa condición o realmente nos levantamos y por lo menos nos ponemos a orar. Como dice la palabra, si alguno está alegre, cante alabanzas a Dios. Si alguno está afligido, ore a Dios. Si alguno está enfermo, llame a los líderes de la iglesia, pide ayuda. Pero algo tenemos que hacer. Nosotros estamos aprendiendo que si tenemos un Dios que es el único Dios del universo, el que tiene todos los recursos, nosotros no debemos quedarnos como estamos. Y vamos al siguiente punto, donde vemos que Ana se levanta y ora. Versículo 9. Después de haber comido y bebido en Silo. Esto es bien importante. Ana se levantó, o sea, como que se sacudió y dijo, basta, algo tengo que hacer. Dice, Ana se levantó, y mientras el sacerdote estaba ahí sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. Lo que fue a hacer es derramar
su corazón, llorar abundantemente. Se valía, era su necesidad en que ella se encontraba, como otra mujer que oró y le dijo, dame hijos o me muero. O sea, estar dispuesto a luchar. Ahora, yo no estoy promoviendo que ustedes tengan hijos. Estoy diciendo, algunos deben de tener hijos y deben ponerlo en las manos de Dios y deben de orar. Pero estamos viendo la condición en que ella se encuentra. Tal vez dices, yo sí tengo hijos, pero estamos hablando de dar resultados, de no ser estériles en alguna otra área de nuestra vida. Entonces, versículo 11, ella hizo un voto diciendo, oh Señor de los ejércitos. Fíjate cómo se dirige a Dios. No está hablando solamente de un Dios, pues hay más o menos, tal vez me escuche, si tiene poder o no. Ella está diciendo, oh Señor de los ejércitos, hizo una promesa, un voto. Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Era una señal de que era alguien dedicado, consagrado y que por cierto tiempo no le cortaban el cabello. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Elí no era una persona tan espiritual y él se equivoca porque dice que Ana hablaba en su corazón. ¿Qué es hablar en el corazón? Estaba derramando su corazón. No era precisamente en voz alta, porque dice que solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí, el sacerdote, creyó que estaba ebria y le preguntó, Elí, ¿hasta cuándo vas a dejar o vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Ana respondió y dijo, no, Señor mío, yo no soy una mujer, dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que apartar un tiempo, buscar un lugar, venir a solas delante de Dios y derramar nuestra alma delante de Él por algo que sí hemos hablado, pero no le hemos hablado como debemos de hacerlo con lo que sea necesario? Y le dice, no pienses que tu sierva es una mujer impía. Es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella dijo, que tu siervo halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. Tenemos que llegar a un momento donde sentimos una libertad porque hemos derramado nuestra alma delante de Él. ¿Y qué pasa? Ya no estaba cargando con eso. Lo dejó todo en las manos de Dios. Ya no estaba triste y ya podía comer. Y pasamos al tercer punto. Ana concibió a Samuel, aquel hijo que él estaba pidiendo. Versículo 20 dice, y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo pedí al Señor. Vamos hasta el versículo 26 que dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo de pie junto a ti orando al Señor.
A través de los años, 3 años, 4 años, ella vuelve al templo, pero ya con su hija, con su hijo, y le dice ahí, oye, mira, yo soy aquella mujer que estuvo orando, que estuvo pidiendo, y estuve ahí al lado tuyo, estuve pidiendo por este hijo, y ahora vengo y lo estoy presentando. Quiero que sea dedicado, te lo voy a dejar para que lo encauces en los caminos de Dios. Esto sucede cuando nosotros sabemos que tenemos que dar un paso y luego damos otro paso hasta obtener aquello, pero esto nos lleva al siguiente punto, que Ana oraba y alababa al Señor. En este caso, ya no está pidiendo, sino está haciendo una oración de alabanza. Y esto es lo que tú y yo necesitamos entender. Estoy en una condición, pero doy un paso, y luego doy otro paso, y recibo. Pero cuando yo lo recibo, entonces yo sigo orando, pero ya mi oración es diferente, ha cambiado. Nosotros tenemos que vivir diferentes momentos hablando de la oración, porque siempre estamos pidiendo lo mismo, porque no hemos dado esos pasos, nos quedamos estancados, y el último que estamos viendo es que Ana ora y alaba al Señor. Vamos al capítulo 2 del primer libro de Samuel, y dice en versículo 1, luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Mira cómo está hablando. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. ¿Quién era su enemiga? Penina. La irritaba, la hacía enojar, la hacía llorar, la menospreciaba. Pero ahora tengo un hijo, tengo una respuesta de parte de Dios, tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. ¿Dónde estaba Ana? Estéril. Dios le da un hijo, Él la rescata. Y luego empieza y se empieza a soltar, diciendo tantas cosas de lo que Dios hace. Y dice: Dios es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, porque así le hablaban a ella. Pero dice: pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. Y hablando del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, dice: el arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Hablando de cómo Dios hace cosas, de alguien que dice que tropezaba ahora es fuerte. Y dice: los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre. O sea, las cosas cambian, porque Dios es el que tiene el control, y Él decide qué hace y cómo lo hace. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre. Los que se morían de hambre ahora son saciados. ¿Estás captando esto? A lo mejor tú has pasado hambre, pero escucha. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7. ¿Quién hace esto? ¿Por qué es posible eso? Porque ella debió haber tenido más de un hijo. ¿Cómo es posible que alguien no puede tener hijos, alguien que es estéril y ahora lo puede?
y lo está diciendo. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer que con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. ¿Alguien se ha sentido así, como abandonado, como en el polvo, en el basurero? Dice, nos pone entre los príncipes. Alguien que no es nada, Dios lo levanta y lo pone entre los príncipes y lo coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso el orden en el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero a los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Último versículo dice, los que pelean contra el Señor serán destrozados. Nunca se te ocurra pelear contra el Señor. Nunca vas a ganar. Dice, Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de Yahvé Sabaoth, el Dios del universo, Señor de los cielos. Él es Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Y con eso Él está expresando que Él no tiene límite en cuanto a recursos y poder. Y es de esta forma en que nosotros necesitamos recordar que no tenemos un Dios que hay más o menos, o que tiene un poco de poder, que a veces escucha, a algunos los escucha, a otros no. Pero es muy importante que nosotros estemos conociendo a Dios, no solamente en alguna área, porque nosotros necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, y ahora nosotros queremos conocerlo como lo conoció Elcana, como lo conoció Ana y otros más, como aquel Dios que es Jehová de los ejércitos, el que tiene todo el poder, todo el control, y Él hace cosas imposibles que alguien que no puede tener algo lo tiene. Alguien que está en una condición lamentable, donde los demás lo ven y lo señalan, y en cuestión de una breve conversación ya sale y subrayan y enfatizan lo que es esa persona. Pero vemos que Ana no dijo, pues aquí me quedo el resto de mi vida enojándome, llorando, sintiéndome incómoda. Todos hemos pasado por una situación así, pero lo que vemos es que ella se levanta y ora. Y si mucho de lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos y orar. Levántate y ora. Pide específicamente. Quizás puedes decirle, Señor, mira cómo soy. No me gusta cómo soy. Mi carácter, mi forma de pensar, estos hábitos. Sacúdete de eso y empieza a visualizar, empieza a concebir, empieza a abrazar aquello que tú quieres que suceda
en tu vida y que también finalmente te puedas identificar con Ana como aquella mujer que ahora oraba, pero su oración ya era diferente, ya no era para venir y derramar su alma. Ella venía para orar y para dar gracias a Dios y para alabar su nombre y empezar a declarar los hechos grandiosos que Dios ha hecho a través de la historia, a través de su vida personal o familiar. Esto es lo que Dios quiere hacer y espero que esta palabra sea como una inyección en tu vida que te está animando y que te está fortaleciendo. Tienes desventajas en relación a otras personas, a otras familias. Tú decides si te quedas solamente allí incomodándote, enojándote y diciendo, pobrecito de mí, así me tocó la vida. No, levántate, literalmente, levántate y ora. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Tú di, ya basta. No puedo ignorar la condición en que me encuentro, pero no voy a pasarme toda la vida en esta condición. Decido levantarme y decido luchar. Voy a pelear en el nombre de Jesús. De mi lado está Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos pelea a mi favor. Él pelea mis batallas. No estoy solo. Gracias, Padre, porque te estamos conociendo como Jehová de los ejércitos, el Dios del universo, aquel que va al frente de nosotros, que nos abre camino, que mueve su mano, que hace maravillas, que hace milagros. Lo que yo no veo, lo veré. Lo que no tengo, lo tendré. No por mi fuerza, sino porque Dios es grande. Porque Dios está de mi lado. Dios tiene recursos ilimitados. Dios tiene todo el poder para pelear a favor de sus hijos. Padre, hoy estoy orando por cada persona, por cada familia. Padre, hoy levanto sus manos, levanta tu mano, levanto sus vidas y declaramos mujeres victoriosas, varones triunfadores, hombres conquistadores. Gracias, Padre. Jóvenes que reciben la palabra y sus vidas tienen sentido y alcanzan aquellas metas. A los niños los bendecimos. Todos son benditos, todos somos benditos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así es nuestro Dios.